Bucodi, al servicio de tu voz, presenta. Audiolibro La luz de Don Marcial. Prólogo por el doctor en letras Rogelio Carrillo Duarte. La luz de Don Marcial, un oasis de la narrativa contemporánea. La luz de Don Marcial es un oasis entre las arenas de la narrativa contemporánea, porque su autora, la multifacética Rosalía Oddi, quien igual actúa, canta, escribe o relata cuentos promoviendo el arte en general, nos obsequia una trama fresca y a la vez sostenida en el pasado, por incongruente que suene. La autora explora recursos narrativos albergados en las grandes obras del romanticismo tardío o el costumbrismo, donde los Altamiranos, los Guillermo Prieto, aquellos Rivapalacio y otras glorias de la novela mexicana fundacional colocaron las bases para desarrollar en México este género literario, cimientos que Rosalía acaricia y adecúa a su estilo e historia. Por eso esta obra es un oasis entre los relatos habituales, funda su discurso en lo inusual, narra la vida de Marcial Ortiz, el protagonista, con formas que ya no pertenecen a nuestros días, donde la autora, ejerciendo una prosa bucólica, inserta la lectura en la psique de este terrateniente poderoso, otoñal y desgastado por la vida y sus acciones, quien en su declive renace como ave fénix para desarrollar una meta al trascender su propio plano narrativo y propiciar al lector conjeturas infinitas. Asimismo, este escrito es un oasis porque su autora recupera en el aliento de sus palabras la memoria de su hermano Rodolfo, quien boceteó el argumento original, de manera que enfundada en homenaje, la novela se rinde cariñosamente a su recuerdo, mismo que Rosalía retomó y complementó, dando forma a una estructura originalmente ideada para la dramaturgia, y que al final, y sujeto a la nada como todo acto creativo y libre, terminó construyendo su discurso en los campos floridos y extensos del género narrativo, principalmente en aquellos que remiten a las obras del cierre del siglo XIX, donde la prosa exploró los terrenos de la imaginación en busca de colonizar las simpatías del público lector. Leer a Rosalía, su novela, personajes y esa trama cargada de emoción y entornos semirurales, con acciones en las que más de una persona puede sentir afinidad, es un obsequio de esta entrañable escritora, que potencializa un desdoble emocional al acceder a sus páginas, pues nos atrapa entre lo cotidiano y encierra en su argumento fantástico, similar a lo ocurrido con su protagonista, Marcial, quien luego de 3 décadas y en el umbral de su crepúsculo, divisa una luz reconfortante que encamina sus pasos hacia el umbral de la muerte. Sin duda, un desdoble imaginario al interior de este personaje en sí ficticio, cual recurso de la caja china, aporte que descubre los talentos creativos de la autora. Prefacio. La luz de Don Marcial es una novela basada en la obra teatral homónima del autor Rodolfo Oddi, que en paz descanse, y que presentara bajo su dirección en el año 1989 en el Foro Hermilio Novelo del Centro Cultural Olinjo Disli en la Ciudad de México, con solo 3 personajes, Marcial, Luz y su sirviente Felipe. La autora complementa esta gran historia generando personajes secundarios y antagónicos en un juego de tiempos, mismos que nacen del libreto teatral, introduciendo también poesía de su hermano Rodolfo que adecúa a los momentos precisos en la historia, descubriendo que cada personaje tiene su luz que se oscurece por los actos cometidos, donde los 28 personajes son ricos en su historia personal para llevarlos al mismo fin, al amor, al perdón, a la luz, donde la luz se convierte también en un personaje con un sentido sublime, místico, misterioso, puro, virginal, con un toque de realismo mágico. La luz nos recuerda que estamos vivos, convirtiendo en metáfora esta bella palabra cuando decimos que las mujeres dan a luz al parir un hijo, y la dualidad cuando al nacer y morir vemos la luz. La luz es la verdad y no se puede ocultar.
Se dice que las personas tienen luz cuando brillan por su honestidad, su pureza, su inocencia, su candidez. Como Luz, el protagónico femenino de esta historia. La luz es cálida, la deseamos para no sentir el frío de una celda, como en el caso del personaje de Juan el capataz de la hacienda, o la prisión que el mismo Marcial se provoca en su propia habitación, un abismo de obscuridad al que caemos por nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros actos ocultos. Eso le pasa a Marcial Montemayor Ortiz, que se encierra 30 años ocultando la luz que él mismo se negó. Una novela que nos habla del lado oscuro de nuestra alma cuando nos cegamos a ver lo bueno en los demás, a creer y juzgar negativamente a todos y a todo, haciendo de nuestra vida un infierno, sacando a relucir todos nuestros pensamientos negativos, producto de nuestra frustración por no aceptar la realidad, una realidad que nosotros mismos generamos. Somos el arquitecto de nuestro propio destino y solo la verdad nos hará libres. Nos volvemos inconscientes y sin la luz que es la verdad, sentimos la ausencia de Dios. Nos olvidamos de Él, le reclamamos por algo que solo nosotros provocamos y solo nosotros tenemos la solución, el arrepentimiento y el perdón. Al hacer memoria, análisis, recordando paso a paso nuestros actos, nuestro pasado, sabremos cuánto daño hemos hecho a los que nos rodean, a los que nos aman, a pesar de nuestras miserias. Hacemos un acto de expiación purgando nuestras culpas, con ansiedad por terminar pronto con tanto egoísmo y error. Pero hay que tocar fondo, cayendo en un clímax de dolor y pena que nos limpiará para entender que con el arrepentimiento no basta. Hay que pedir perdón a cada uno de ellos, con el corazón en la mano, en la mente, en la palabra, sabiendo que primero hay que perdonarse a uno mismo para por fin poder ver la luz. La luz que nos hace libres. Es un ciclo de vida. El inicio es el final y el final es el principio. Una novela cíclica donde todos de alguna manera han matado su luz, su propia luz y la luz del otro. Porque a veces la luz se contiene y no se aprecia, y no la vemos aunque nos quema, y hasta la negamos con tal de no tenerla. La humillamos y la bajamos hasta la miseria y todo para seguirla buscando en medio de una quimera. Novela La luz de Don Marcial. Autor Rosalía Odi. Basada en la obra teatral homónima del autor Rodolfo Odi. Capítulo 1. El final es el principio. Ventanas impenetrables cubiertas por pesadas cortinas que dejan sentir el peso de los años perdidos, pasados, presentes. En esa recámara oscura, lujosa y silenciosa, fúnebre por la agonía y el constante castigo que se respira continuamente, yace don Marcial en el lecho del dolor, causado por la profunda pena que lo ha embargado casi la mitad de su vida, la terrible angustia de no haber vivido ni disfrutado de la dulce caricia y el fuego abrasador del amor, de su único amor, de la penitencia impuesta por él mismo hace ya casi 30 años y del remordimiento que ahora no lo deja morir en paz. Felipe, su sirviente personal, se encuentra a los pies de esa cama majestuosa, cubierta por un enorme edredón satinado, acompañado de cojines para el acomodo del único momento donde su patrón puede abandonar su peso, su dolor, su rabia. Don Marcial tose constantemente, producto de su continua necedad de fumar. Sufre de un frecuente malestar por comer lo que a su estómago cae mal, de sus caprichosas desobediencias cuando le indican las medicinas que debe tomar y que según él no le sirven para nada, fingiendo a veces ingerirlas. Es más de medianoche. Felipe no se ha querido separar de su lecho hasta no verlo descansar. Don Marcial sufre un frío constante, suda. En la ignorancia del joven provinciano, éste enciende la chimenea y lo cobija, aumenta la temperatura y don Marcial comienza a decir incoherencias. «¡Quítame los globos! ¡No me dejan respirar!» «Don Marcial, ¿qué tiene?» «Mi caballo, mamá. Se lastimó una pata. ¡No corras! ¡No te vayas!» Angustiado,
Felipe sale de la oscura habitación para ir en busca de Carmela, la cocinera que lleva casi 40 años sirviendo en esa casa. Ella y Martín, el jardinero, con quien se casó al año de haber llegado a la hacienda, duermen tranquilamente en la pequeña casa contigua de los empleados domésticos de la gran hacienda Montemayor. Felipe sale de la casa grande con un gabán que lo cubre de la helada noche y toca impaciente la puerta de los fieles sirvientes. Martín se despierta desconcertado mientras Carmela se pregunta quién será a esas horas. Felipe les explica que don Marcial se encuentra muy mal y no sabe qué hacer, que está diciendo cosas que no entiende. Rápidamente se arropan y salen en el auxilio del joven y desconcertado Felipe y del agonizante patrón. ¡Qué barbaridad! ¡Está ardiendo en fiebre!, descubrió Carmela al momento de tocar su frente. ¡Rápido, viejo! Llama al doctor Gómez y tú, Felipe, ayúdame a quitarle las cobijas y apaga esa chimenea. ¡Pronto! En la sala de la vieja casona, Martín marca el teléfono para llamar al doctor Julio Gómez, médico de cabecera de la familia Montemayor desde hace ya 25 años, quien apresuradamente se prepara para ir con su buen amigo. Por momentos don Marcial se despierta de su letargo diciendo cosas incomprensibles. «Hijo, no te vayas». «¿Está llamando a Rubén? ¿Será conveniente que le avisemos?», preguntó desconcertado Martín a Carmela. Ella no sabía qué hacer. Esperaría que llegara el doctor. Felipe se acercó y tomó las manos frías de Marcial. «Hijo, no te vayas. Debo confesarte algo». «Don Marcial, soy Felipe. No hable». Y abriendo nuevamente sus pestañados ojos, exclamó: «Mamá, déjame apagar las velas. Voy a pedir un deseo». Al momento sonrió y se desvaneció. Eran casi las 3 de la madrugada cuando llegó el doctor Gómez. Sacó su baunómetro, termómetro y estetoscopio, implementos necesarios que cargaba en su maletín, y al momento de aplicarle una inyección, indicó que había que esperar a conocer la reacción que éste produciría. Don Marcial continuaba en su letargo entre el pasado y su presente sin poderlos distinguir. «Hijo, tengo sed, mucha sed». Felipe se levantó inmediatamente sirviéndole un vaso del agua que siempre colocaba en la jarra de cristal cortado, sobre la mesa del comedor, dentro de aquella habitación fría como la madrugada. «No me dejes dormir, no quiero dormir», exclamaba angustiado. Tome más agua», dijo Felipe al momento de sostener su cabeza y ofrecerle con cariño el líquido primordial de la vida. «Estoy cansado». Duerma. «¿Le avisamos al ingeniero?», preguntó Felipe. «No, esperemos», concretó el doctor. Pasaron minutos, horas de espera. Carmela se había sentado a rezar. Felipe se arrodilló a su lado y el doctor Gómez y Martín aguardaban cualquier movimiento que les hiciera pensar en que todo había pasado y ya estaba recuperado. El reloj marcó las 6 de la mañana cuando don Marcial despertó impetuosamente gritando: «¡Luz! ¡Luz! ¡La luz! No puedo ver. Me deja ciego». Sobresaltados pensaron lo peor. Don Marcial fallecía. «Papá, bájame del caballo. Me voy a caer. No me des más vueltas. Me voy a caer». «Don Marcial», pronunció Felipe, al que ahora veía como un padre, el padre que nunca tuvo y que con lágrimas en los ojos pensaba que perdía para siempre. «Me está doliendo la cabeza», gritaba. «Doctor, ¿qué hacemos?», preguntó angustiada Carmela. Julio se acercó y pensó que era el final, así que solicitó le avisaran a Rubén, el hijo de Marcial, y a Antonio, su sobrino. «Hijo, debo confesarte algo. Soy Felipe. Hijo, dime papá. Por favor, dime papá». Con lágrimas en los ojos, Felipe exclamó: «Papá». «Llamaré a Rubén y voy a despertar al joven Tony», señaló Carmela. «Tú, Martín, despierta a Luis para que vaya por el padre José». Luis, el chofer, que está en esa casa más por estatus que por necesidad de los patrones, ya que Tony, sobrino de don Marcial, tiene su propio auto. Luis se encontraba en los brazos de Morfeo, pues nunca se levanta antes de las 8. Se le hizo extraño oír que tocaban a su puerta. Luis, abre la puerta». «¿Qué pasa, Martín? ¿Qué horas son estas de despertar a uno?» «Abre, Luis, que don Marcial está muy mal».
¡Se está muriendo! Luis, dentro de su pequeño cuarto, exclamó asombrado. ¿Cómo? ¡Ya voy! Y poniéndose de pie, abrió la puerta que dejó pasar la helada mañana, y temblando de frío, se puso una camiseta rápidamente. Martín le ordenó apresurado. ¡Vístete rápido, que tienes que ir por el padre José, que ha de estar ahorita en misa de 6! ¡Apúrate, hombre! En eso estoy, ¿que no ves? Entretanto, en la sala de la casa, Carmela marcó el teléfono de larga distancia a la Ciudad de México para llamar a Rubén, un joven actor, poeta y pintor rechazado por su propio padre, por circunstancias incomprendidas por él. ¿Rubén? Sí, ¿quién habla? Soy yo, Carmela. ¿Qué pasa, Carmela? No me asustes, es muy temprano, refirió observando el reloj despertador de su mesa de buró. Son las 6 de la mañana. ¿Qué sucede? Perdóname, hijo, pero es necesario. Se trata de tu padre. ¿Qué le pasa a mi padre? Dime. Está muy mal y quiere verte. ¿En serio? Entonces sí que está muy mal, insinuó algo sarcástico, pero comprendió la gravedad del asunto, pues Carmela nunca lo llamaría a esas horas de no ser realmente necesario. Carmela, dime la verdad. ¿Se está muriendo? Ay, hijo, solo sé que necesitas estar aquí y rápido. ¡Apúrate! Rubén colgó pensando en que su pregunta sin respuesta era la afirmación a su sentimiento. Rubén se había ido a la gran ciudad para desarrollarse en su pasión artística, cosa que molestaba a su padre, quien desde muy pequeño lo había internado en la ciudad más grande del mundo, porque le incomodaba su sola presencia y el hecho de que le dijera «padre», situación que aún hoy, a sus 31 años, Rubén no comprendía. Al colgar con Rubén, Carmela subió a la habitación de Antonio, el sobrino amado por Marcial, al que veía como un hijo, ya que era hijo de la única mujer que él sintió que realmente lo quiso y aceptaba como era, su hermana María. Tony nunca se había separado de él y de la hacienda de la cual ahora se hacía cargo. «Antonio, hijo, despierta», le habló Carmela tocando a su puerta. Tony a esa hora ya estaba levantado. Salía de bañarse dispuesto a comenzar con la faena cotidiana que lo absorbía por completo, siendo el ingeniero responsable de la planta de empaque y las tierras de la hacienda Montemayor. «Pasa, Carmela, me estoy vistiendo. ¿Qué sucede?» «Tu tío, hijo, está muy mal». «¿Qué le pasa a mi tío? Vamos». Por supuesto, Tony conocía de sus achaques y enfermedades, algunas de las cuales probablemente don Marcial se inventaba. Así que todos en esa casa conocían su condición y no se alteraban por nada. Sin embargo, esta vez el rostro de Carmela era diferente, y no lo hubiera inquietado a menos que fuera en verdad algo grave. Así que bajó corriendo las escaleras hacia aquella habitación oscura que se encontraba en la planta baja, en lo que alguna vez fuera la biblioteca y que desde hace 30 años se había convertido en la casa-habitación de don Marcial. Al entrar, descubrió al doctor Julio en el sillón y a Felipe hincado al lado de su tío, temiendo lo peor. Felipe, al verlo, se incorporó para darle lugar al ingeniero. «Tío, tío», susurró preocupado. Don Marcial, sin darse cuenta de la presencia de su sobrino, le pidió a Felipe le pusiera la canción que le recordaba a Luz. Felipe inmediatamente fue hacia el estéreo, a la tornamesa, para colocar un disco de acetato que alguna vez grabara su esposa Luz de esa pieza instrumental que ella había compuesto para él, e interpretaba al piano como toda una virtuosa, uniéndolos en ese amor intocable, puro y virginal. Mientras todos escuchaban esa melodía tan especial, Tony preguntó: «¿Ya le avisaron a Rubén?» «Sí, ya viene para acá», respondió Martín. Mientras tanto, Luis el chofer ya estaba en el pueblo, observando desde la puerta de la iglesia al padre José terminar la misa de aquella mañana. El sacerdote era el mejor amigo de Marcial. Se conocieron desde jóvenes, y ambos habían estudiado en la misma preparatoria, solo que uno se decidió por su vocación espiritual hacia Dios y el otro, obligado por su padre, don Rubén Montemayor, hombre recio, con educación militarizada, obligó a Marcial a concluir la carrera de administración de empresas más por sobornos a los profesores que por méritos propios. Dios Todopoderoso, que ya desde este mundo nos haces participar de tu vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios.
contestaron los pocos feligreses asidos a la misa de esa hora. Luis se acercó al altar, besándole la mano al padre. Le dijo el motivo de su presencia a tan tempranas horas, e inmediatamente el padre José tomó los santos óleos y partieron. Al mismo tiempo, Rubén se encontraba en la terminal de autobuses del sur, abordando el camión que lo llevaría al pueblo donde se encontraba la hacienda de su padre. Ya entonces le había avisado a su exmujer, Sofía, de la llamada de Carmela, y que esa tarde no podría recoger a su hijo Lucio como todos los viernes. Situación que incomodó a Sofía, pues ya tenía planes de tomarse el fin de semana para viajar a algún lugar cercano con su amante Carlos. Al sentarse junto a la ventanilla del autobús, le vinieron a la mente recuerdos de su padre, y de él siendo un pequeño de 5 años, que ansioso por acercarse a él, entró en esa habitación oscura con una pelota de colores en las manos, aquella pelota que le había regalado su tía María en su cumpleaños. Marcial, que en ese entonces contaba con 36 años de edad, revisaba las cuentas de la hacienda en su escritorio, y al ver a Rubencito, las únicas palabras que le pronunció fueron: «¿Qué haces ahí parado? Vete, no te quiero ver. Lárgate a jugar a otra parte. No me molestes». Al pequeño le brotaron lágrimas que escurrieron por sus morenas mejillas. «No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me ha querido mi padre?», pensó tristemente Rubén sentado en el camión y observando el amanecer que surgía sobre las montañas que ante sus ojos se presentaba con los hermosos colores que Martín en el campo le había enseñado a apreciar. Ya en la hacienda, el padre José entró sigilosamente en aquella habitación, con un nudo en la garganta, sospechando que se acercaba el fin de su viejo amigo, al que muchas veces le había solicitado se arrepintiera de sus pecados, pero que nunca logró confesar. Su alma vivía atormentada por el encierro que él mismo se había impuesto como expiación a la culpa de haber matado lo que más amaba, pero que no era capaz de confesarlo a nadie. El sacerdote siempre lo había inducido a la confesión, pero Marcial se negaba rotundamente, argumentando que José no era nadie, cargando aún en su ser toda la rabia contenida por los años, la amargura, la duda, el egoísmo, su vanidad, su orgullo mal entendido y tantos otros sentimientos que el tiempo y él mismo se encargaron de alimentar día con día en su alma atormentada. «Padre, qué bueno que llegó. Mi tío...» «Está bien, Tony, no te preocupes. Ya estamos aquí. ¿Le avisaron a Rubén?» «Sí, padre, ya no debe tardar», respondió Carmela. «¿Qué hay detrás de la ventana? ¡Luz! ¡Mi luz!», susurraba don Marcial. El padre José sacó su rosario y sugirió: «Recemos y esperemos». Rubén llegó a la terminal de camiones del pueblo y enseguida subió a un taxi. El pueblo estaba como siempre. No había cambiado nada. 5 años habían pasado desde que trajo a Lucio su hijo para que conociera a su abuelo. Parecía un pueblo de retrato, como si le hubieran tomado una fotografía hace 30 años y siguiera igual con su pintoresco kiosco, su paletería, panadería, farmacia, pequeñas tiendas y la iglesia rodeada de árboles y bancas donde los lugareños se sientan a descansar de no hacer nada. Solo se abanican del calor constante y de los mosquitos a su alrededor, donde todos los vecinos se encuentran para platicar siempre de lo mismo. Y le vino a la mente otro recuerdo. Marcial se encontraba leyendo el periódico en su reposet cuando Rubencito entró en la habitación con un dibujo en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó despectivo Marcial. «Para usted, papá». «No me digas papá. ¿Cuántas veces te lo he dicho?». «¿Qué es esto? ¿Un dibujo?». «Tonterías. En vez de estar haciendo estos rayones, deberías aprender a montar a caballo. Esto es para las niñas». Marcial tomó el papel y lo aventó. Antes de que el niño se diera la media vuelta, le gritó: «Espera, espera. Ya sé qué voy a hacer contigo. Te voy a internar en una escuela de puros hombres, para que aprendas la disciplina y te hagas machito, y no me molestes más. Anda, vete, ¿qué esperas?». Rubencito salió corriendo y fue rumbo a la sala donde se encontraba su tía María, y llorando le preguntó: «Tía, ¿qué pasa, corazón? ¿Qué tiene mi niño? ¿Por qué llora?». «¿Por qué no me quiere mi papá?». Su tía María solo respondió abrazándolo fuertemente. Rubén no se percató de que el taxi ya había cruzado la gran puerta de herrería negra que enmarcaba el límite de entrada a la hacienda Montemayor. El vigilante lo había reconocido y dejó pasar al taxi, que con poca velocidad
recorrió la vereda empedrada, delimitada por frondosos robles, pirules, tabachines y pinos, mudos testigos del paso de los años de la vieja hacienda y de lo sucedido cada día. Al bajar del taxi, Rubén observó detenidamente la enorme puerta de madera, como si fuera la primera o última vez que la mirara. Tenía el deseo de entrar, pero al mismo tiempo se reprimía. En un instante recordó a qué había venido y apresuradamente abrió la puerta que dejó entreabierta. En la hacienda ya habían comenzado las labores y muchos empleados vieron llegar a Rubén. Otros observaron cuando llegó el padre José a tan temprana hora. Dos de ellos, al ver bajar de la camioneta a Luis el chofer, se acercaron a preguntarle si sucedía algo, a lo que sin demora respondió: ¡Se está muriendo el patrón! Se corrió inmediatamente la voz entre los empleados de que en la casa grande estaba agonizando el dueño, el patrón mayor al que nunca conocieron. Solo Santiago, el administrador, quien podía entrar hasta su habitación, pero éste aún no llegaba a trabajar a la empacadora. No así Marcia, una joven obrera que trabajaba en la planta empacando el producto que producían las tierras, que 3 días atrás se había enterado por boca de su madre, cuando ésta se encontraba muriendo en una cama de hospital, de la gran verdad que le había ocultado por 30 años. Que ella era hija del patrón, era hija de don Marcial.